Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para algo especial. Hoy tengo un vídeo que me emociona muchísimo compartir con ustedes, porque vamos a sumergirnos en la vida de una de las estrellas más queridas de Turquía, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erçel. Y no vamos a hablar solo de sus papeles en las series, sino de algo mucho más profundo, algo que pocos conocen, la historia jamás contada, su confesión íntima sobre el amor. Prepárense porque les aseguro que este vídeo va a estar lleno de emociones, revelaciones y sorpresas. Así que si son fans de Hande, si les encantan las historias de amor, o simplemente les gusta saber más sobre la vida de las celebridades, están en el lugar correcto. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayuda un montón. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar. Hande Erçel para muchos es la chica de la sonrisa radiante, la protagonista de series como Love is in the Air o Sen Kalkam. Es la que vemos en las revistas de moda, en los anuncios publicitarios, siempre impecable, siempre perfecta. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Qué hay en el corazón de esta mujer que ha sabido conquistar a millones con su talento y su belleza? En este vídeo vamos a intentar descubrirlo, a desentrañar esa faceta más personal, esa confesión íntima que nos revelará su experiencia con el amor. Para entender a Hande debemos retroceder un poco en el tiempo, a sus raíces, a ese comienzo humilde que forjó la mujer que conocemos hoy. Hande nació en Bandırma, una ciudad costera en la provincia de Balıkesir, Turquía. Creció en un ambiente familiar con el apoyo incondicional de sus padres, Aylin y Kaya Erçel. Desde muy pequeña, Hande demostró una gran pasión por el arte y la expresión creativa. Le encantaba dibujar, pintar y soñaba con el mundo del espectáculo. Sus primeros recuerdos están llenos de colores, de imaginación y de la chispa que la empujaría a perseguir sus sueños. En Bandırma Hande tuvo una infancia normal, llena de juegos, amigos y las preocupaciones típicas de cualquier niño. Pero a diferencia de otros, ella tenía una determinación innata, una ambición que la impulsaba a ir más allá. Ya desde entonces se distinguía por su belleza natural, su carisma y su habilidad para conectar con la gente. Estos atributos, sumados a su talento, serían las claves para su futuro éxito. Conforme crecía, la idea de convertirse en actriz se hacía más fuerte. Empezó a participar en obras de teatro escolares, a tomar clases de actuación y a observar atentamente a las actrices que admiraba. Soñaba con la fama, con el reconocimiento, pero sobre todo, soñaba con expresarse a través del arte, con contar historias y con emocionar a los demás. El camino no fue fácil. Bandırma, aunque hermosa, no ofrecía las oportunidades que necesitaba. Así que con el apoyo de su familia, Hande decidió mudarse a Estambul, la vibrante capital de Turquía, la ciudad de las oportunidades, donde la industria del entretenimiento florecía. Tenía una edad temprana cuando tomó esta decisión, pero supo que era el paso necesario para alcanzar sus metas. En Estambul, Hande comenzó a estudiar en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, una institución prestigiosa que le proporcionó las herramientas necesarias para desarrollar su talento. Además de estudiar, comenzó a trabajar como modelo, participando en concursos de belleza y desfiles de moda. Su belleza, su elegancia y su fotogenia la convirtieron en una de las modelos más solicitadas del momento. Ganó varios concursos como el Miss Turquía, que le abrieron las puertas al mundo del espectáculo. Su primer papel importante en televisión fue en la serie C Concedilla LGN Dersane Universitede, una comedia juvenil que le dio la oportunidad de mostrar su talento actoral. Aunque el papel no era el más relevante, le sirvió para ganar experiencia, para aprender a trabajar en un set de grabación y para empezar a construir su carrera. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete, con papeles en series como Hayata Ak, Asklaftan Anlamaz y Güneşinkler, que le permitieron consolidar su imagen y ganarse el cariño del público. Pero más allá de los sets de grabación y las alfombras rojas, la vida de Hande también ha estado marcada por el amor. Sus relaciones sentimentales han sido, en muchos casos, tan comentadas como sus proyectos profesionales. Su primer romance público fue con Ekin Mert Daimaz, otro actor turco. La relación duró poco tiempo, pero sirvió para que el público empezara a conocer un poco más sobre su vida personal. Ekin era también un actor en ascenso, y ambos compartían el mismo mundo, las mismas ambiciones y las mismas presiones.
La relación fue breve pero representó la primera vez que Ande se mostraba vulnerable ante el público compartiendo su vida privada. Aprendió de esa experiencia, aprendió a manejar la atención mediática y a proteger su intimidad. Después llegaría Kerem Bürsin, su CEO protagonista en Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama a nivel mundial. Y es aquí donde la historia se pone interesante, porque su relación en la pantalla traspasó la ficción. Love is in the Air, conocida en español como Eres tú, fue un fenómeno global. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un éxito rotundo, generando un gran impacto en la carrera de ambos actores. Durante el rodaje de Love is in the Air, la química entre Hande y Kerem era innegable. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. La tensión sexual, la ternura y el cariño que se profesaban en la pantalla eran evidentes y despertaron la curiosidad de los fans. Los seguidores de la serie se volvieron locos, las redes sociales se inundaron de rumores y especulaciones. Los fans deseaban que la historia de amor que veían en la pantalla se convirtiera en realidad, y finalmente, la pareja confirmó su relación. Fueron una de las parejas más queridas y comentadas del momento. La noticia fue recibida con alegría por sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta. La gente se enamoró de su amor, de la forma en que se miraban, de la manera en que se apoyaban. En las redes sociales, los mensajes de cariño y apoyo eran constantes. Compartían fotos juntos, se dedicaban palabras bonitas y hacían declaraciones públicas de su amor. Parecían la pareja perfecta. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo fue vivir ese amor bajo la lupa pública? En sus entrevistas Hande siempre ha sido reservada, pero en algunas declaraciones y gestos, se pueden intuir algunas pistas. Se sabe que la fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. La presión de los medios, la atención constante, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso puede pasar factura. La relación de Hande y Kerem, aunque aparentemente idílica, se enfrentó a grandes desafíos. La presión mediática era constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos y los fans esperaban ansiosamente cada nueva noticia sobre ellos. La fama y la atención constante pueden desgastar cualquier relación, incluso una tan fuerte como la suya. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a los demás, de esconder los problemas, puede crear una barrera entre las personas. En sus declaraciones, Hande ha hablado sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo. Ha dicho que el amor es un sentimiento que debe ser vivido con libertad, sin ataduras ni presiones externas. Y aunque no ha dado detalles explícitos sobre su relación con Kerem, se puede entender que la presión mediática pudo haber sido un factor relevante en su historia. La exposición constante puede desgastar cualquier relación, incluso una tan fuerte como la suya. La ruptura de Hande y Kerem conmocionó a sus seguidores. Fue una noticia inesperada que dejó a muchos con el corazón roto. La noticia de la separación fue un golpe duro para los fans de la pareja, que habían apostado por su amor. Los comentarios y las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas, expresando tristeza y decepción. Pero, ¿cómo reaccionó Hande? ¿Cómo enfrentó este momento tan difícil? Según fuentes cercanas, Hande es una mujer fuerte y resiliente. A pesar del dolor, supo levantarse y seguir adelante. Se refugió en sus amigos, en su familia y en su trabajo. Supo encontrar la fortaleza para superar ese momento difícil, y aprendió valiosas lecciones. Después de Kerem, Hande ha tenido otras relaciones sentimentales, pero siempre ha mantenido un perfil bajo. Ha aprendido a proteger su intimidad, a no exponer su vida personal a la opinión pública. Su relación con Hakan Sabank, un empresario turco, fue una de las más sonadas. Aunque nunca confirmaron públicamente su romance, las fotografías y los rumores eran constantes. La prensa rosa y los medios de comunicación especulaban sobre su relación, publicando noticias y comentarios sobre ellos. Sin embargo, la relación finalmente terminó. La separación de Hakan Sabank, aunque no fue confirmada públicamente, fue un hecho que marcó un nuevo capítulo en la vida amorosa de Hande. Continuó manteniendo un perfil bajo, aprendiendo de cada experiencia y protegiendo su vida privada. En sus entrevistas recientes, Hande ha mostrado una madurez impresionante.
Ha aprendido a proteger su intimidad, a separar su vida personal de su vida profesional. Ha comprendido que el amor es un proceso, un camino lleno de aprendizajes y experiencias. Ha comprendido que el amor es un proceso, un camino lleno de aprendizajes y experiencias. En sus entrevistas más recientes, Ande ha demostrado una notable madurez y una profunda introspección. Ha aprendido a proteger celosamente su intimidad, separando de manera consciente su vida personal de su vertiginosa carrera profesional. Ha comprendido que el amor es un proceso, un viaje lleno de aprendizajes y experiencias, un camino que a veces es arduo y doloroso, pero que siempre aporta valiosas lecciones. Y aunque ha sufrido decepciones, no ha perdido la fe en el amor. Sigue creyendo en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir su vida, a alguien que la entienda, que la apoye y que la ame por lo que es, sin máscaras ni pretensiones. Ande ha confesado que para ella, el amor verdadero es el que te permite ser tú mismo, el que te hace sentir seguro y feliz. Es el amor que te respeta, que te valora y que te impulsa a crecer. Es un amor basado en la confianza, en la comunicación y en la admiración mutua. Y aunque no ha encontrado ese amor perfecto todavía, no se rinde. Sigue buscando, sigue aprendiendo y sigue esperando. Además de su vida amorosa, Ande también ha tenido que afrontar momentos muy difíciles. Uno de los más dolorosos fue la pérdida de su madre, una persona muy importante en su vida. La muerte de su madre fue un acontecimiento trágico que la marcó profundamente y la hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida. La madre de Ande, Aileen, era su mayor apoyo, su confidente y su amiga. Era una persona llena de vitalidad, de alegría y de amor, que siempre estuvo al lado de su hija, animándola a perseguir sus sueños. La pérdida de Aileen fue un golpe muy duro para Ande, un dolor que tardaría en sanar. Ande ha declarado que la muerte de su madre la hizo más fuerte, más consciente de la importancia de vivir el presente y de valorar cada momento. También la impulsó a ser más solidaria, a involucrarse en causas sociales y a ayudar a los demás. La pérdida de su madre la transformó, la hizo más sensible, más humana y más comprometida con el mundo que la rodea. Ande ha utilizado su plataforma para defender causas sociales y para dar visibilidad a problemas importantes. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama, una enfermedad que afectó a su madre. También ha colaborado con organizaciones benéficas y ha apoyado iniciativas para ayudar a los niños y a las personas necesitadas. Ande con su ejemplo nos demuestra que el éxito y la fama no son sinónimo de felicidad, y que lo más importante es la conexión con uno mismo y con los demás. Nos enseña que el amor en todas sus formas es la fuerza que impulsa nuestras vidas. En resumen, la historia de amor de Ande Ercel no es un cuento de hadas perfecto. Es una historia real con altibajos, con alegrías y tristezas, con éxitos y fracasos. Es la historia de una mujer que ha sabido luchar por sus sueños, que ha aprendido a amar y a perdonar, y que nunca ha perdido la esperanza. Ande en su confesión íntima, nos ha demostrado que el amor no es solo una cuestión de encontrar a la persona perfecta, sino de crecer como persona, de aprender a amarse a uno mismo y de ser fiel a tus sentimientos. Es un viaje que no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena. Es una lección valiosa para todos nosotros. Ande ha transformado su dolor en inspiración y fortaleza. Se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas, demostrando que es posible superar las adversidades y seguir adelante con una sonrisa en el rostro. Ande Ercel es mucho más que una cara bonita. Es una mujer talentosa, valiente, resiliente y comprometida con el mundo que la rodea. Es un ejemplo de superación, de perseverancia y de amor. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Hemos explorado la vida amorosa de Ande, sus triunfos y sus desafíos. Hemos descubierto la persona que hay detrás de la fama, una mujer fuerte, valiente y, sobre todo, humana. Gracias por acompañarme en esta aventura. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció la historia de Ande? ¿Se identifican con alguna de sus experiencias? Cuéntenme. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles más contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.